Bueno, pues vamos a dedicar nuestro tiempo a la meditación de esta mañana en base a estos dos pasajes que ya hemos leído. Permítanme nada más decir a manera de introducción que el primer pasaje tiene que ver con una ocasión muy especial en la vida del pueblo de Israel. ¿Cuál ocasión estaban ellos celebrando? Era o fue el tiempo en que consagraron su templo, el primer templo que tenía el pueblo de Israel. Habían disfrutado de un tiempo de paz, de bienestar. El pueblo judío había crecido, se había fortalecido bajo el reinado de David y finalmente se propusieron dedicarle una casa a Dios. No le tocó a David el hacer el edificio, pero sí el reunir todos los recursos para que se pudiera edificar. Fue su hijo Salomón el que a quien le tocó pues uh, esta bendición. Y durante 7 años, un poquito más de 7 años, estuvieron en construcción y llegó el día en que ellos iban a dedicar su templo, el templo que en la historia se conoce como el templo de Salomón, primer templo, repito, que tenían ellos para la adoración. Y habiendo acontecido esto, Dios se acercó y en una visión, así lo dice el libro de Crónicas, habló a Salomón para decirle algo. Este es el contexto del primer pasaje. En cuanto al segundo pasaje que leímos, es una porción que nos recuerda las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Jesús estuvo atento para adoctrinarlos, porque ellos eran los que iban a llevar la palabra más adelante, después de que el propio Jesús concluyera con su ministerio terrenal. Estos son pues los contextos que tenemos que tener presentes para poder tener una mejor uh, enseñanza en términos de lo que vamos a compartir. El primer pasaje, pues, en tiempos de Salomón, es Dios quien se acerca, repito, a este rey y le dice: Salomón, qué bonito templo. Gracias por ello. Pero por favor, recuérdales a todas las gentes, enséñales a todo el pueblo que va a venir a este templo a adorar, recuérdales lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si ellos oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y no antes, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ponga atención porque Dios nos habla a nosotros hoy que estamos en este templo, que disfrutamos de esta bendición de generaciones que en un momento trabajaron por ello. Cada vez que vengas al templo, ten presente que si te humillas, si haces oración de corazón, si te convirtieres de tus malos caminos y buscares el rostro de Dios, entonces, cuando tú ores, cuando tú cantes, cuando tú invoques su presencia, entonces es que vas a recibir la bendición. Dios te va a oír, Dios te va a perdonar, Dios va a sanar tu tierra. ¿Está claro? Qué importante es pues que cuando vengamos los domingos al templo, vengamos con esta intención, vengamos preparados para recibir las bendiciones de Dios. Pero para ello es importante cumplir con esta palabra que Dios le pidió a Salomón que le dijera a la gente de su pueblo. La palabra clave de este primer pasaje, usted y yo la podemos identificar, todo es importante, pero en esta mañana quiero destacar la palabra humildad.
Mis hermanos, la humildad es indispensable cuando venimos al templo a adorar a Dios. La palabra humildad viene del latín humus. La palabra humus quiere decir literalmente bajarte al nivel de la tierra. Humildad quiere decir presentarte de Dios tal cual eres, reconociendo ante quién estamos, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro sustentador. Cuando decimos la palabra humildad, estamos diciendo que Dios lo que espera al estar nosotros congregados es que nos bajemos al nivel de la tierra. Quizá cada uno en tiempos de Salomón estaban muy contentos, mira todo lo que hemos logrado, fue producto de mucho trabajo y sí lo fue, pero al llegar al templo, a quien tenemos que tener presente de principio a fin es a Dios y presentarnos delante de Él con humildad, postrarse ante la tierra. Tú habrás leído, habrás visto películas como los orientales, cuando van al templo, literalmente se hincan, doblan sus manos y bajan su rostro hasta pegarlo al humus, al nivel de la tierra. Y esta es una enseñanza que nunca debemos de olvidar. Nos congregamos en el templo, lo primero que Dios quiere ver en cada uno de nosotros es que seamos humildes en lo que hagamos, en lo que digamos, mientras estemos en la presencia de Dios. El diccionario bíblico define a la palabra humildad, para entenderla mejor, de la siguiente manera. Ser humilde, mi hermano, ser humilde, Joel, significa reconocer las limitaciones propias. Y esto habla para todos en lo general, como lo habló desde aquel tiempo. Una persona humilde es aquella que reconoce y sabe, no lo sé todo, no lo puedo todo. Y cuando tú reconoces tus limitaciones y vienes al templo con ese espíritu de que necesitas la gracia de Dios en tu vida, Él va a responderte favorablemente. Ser humilde significa reconocer las limitaciones, significa ser modesto cuando uno habla sobre su propia persona. Eso es lo que Dios espera en la vida de cada uno. No es lo que yo haga por las capacidades que Dios me haya dado. Es lo que Dios hace a través de mí. Y cuando hay ese reconocimiento al cantar, al orar, al ofrendar, Dios espera ver estas actitudes en su pueblo cuando estamos en su casa adorándole a Él. Ser humilde significa también saber escuchar. Todos estamos interesados en que nos escuchen a nosotros. Queremos hablar, queremos afirmar nuestra opinión, porque con nuestra opinión nos abrimos nuestro espacio que nos hace sentir cómodos, bien. Es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, una persona humilde no es solamente aquella que puede compartir su opinión, pero aquella persona que está dispuesta a escuchar, porque de todos aprendemos algo. Ser humilde es reconocer las limitaciones propias, es ser modesto al hablar de sí mismo, es saber escuchar, es admitir cuando no sabemos algo o cuando nos equivocamos. Qué difícil, pero no imposible. Ser humilde es decir, me equivoqué, te ofrezco una disculpa. Ser humilde es decir, perdóname, pero eso no lo sé. ¿Me puedes ayudar a mejor entenderlo?
Cosas como estas, hermanos, son las que Dios espera ver en su pueblo cuando estemos en su templo. Dios se apercibió para hablarle a Salomón y decirles, cuando vengan al templo, si se humillare mi pueblo, si adoptamos estas características, estas actitudes, y lo dice el texto, entonces yo voy a estar atento a lo que cada quien quiera decir. Ser humilde es también no tener complejos de superioridad. Salomón tenía muchas razones para sentirse como se sentía. Heredó un reino que era en toda la Palestina, era el mayor reino. Su papá lo había seleccionado a él. Queremos pensar, Dios lo había seleccionado a Salomón y tenía muchas razones. ¿Para qué? Para sentirse bien consigo mismo. Su autoestima era muy importante, pero cuando la autoestima se convierte en un complejo de inferioridad, ahí, mis hermanos, es cuando nos dañamos a nosotros mismos y dañamos también a los demás. Ser humilde quiere decir tratar con dignidad a los demás, por igual. Todos somos hijos de Dios. Jesucristo murió por ti como por mí. Su sangre tiene el mismo valor en la persona que uno considere en la escala social más inferior, como la tiene en la persona que por su cultura u otros factores humanos esté más elevada. Ser una persona humilde es tratar con dignidad a los demás, es ser agradecidos. Dios le dijo a Moisés y Moisés se lo dijo al pueblo. Dijo lo siguiente: cuando disfrutes de la bendición que yo te voy a dar en la tierra prometida, cuando puedan levantar esas cosechas grandes, cuidado en que empieces a decir, no, pues esto es porque yo sí sé hacer las cosas. No, esto es porque, y etcétera, y etcétera, y etcétera, hablando de uno mismo. No, mi hermano, si vienes a la iglesia, un solo pensamiento, una sola emoción debe estar en el corazón. Padre, te agradezco que todavía estoy aquí, que me sacaste de esta enfermedad. Te agradezco, Señor, que tengas todavía propósitos para mi vida. Te agradezco, Padre, porque yo sé que de ti, no de mí, es de quien vienen todas las cosas que puedo compartir. Sí, mis hermanos que nos ven por vía Zoom, Dios pide de ustedes, como pide de nosotros también, el ser humilde. Si se humillare. Esa es la primera condición. Y fíjate que esta condición que Dios de alguna manera nos recuerda a nosotros, quiere decir, si andas volando, bájate a nivel de la tierra. ¿Sabes por qué? Para que lo que vas a hacer enseguida yo lo pueda escuchar. Si andas allá arriba, podrás decir una oración muy bien hecha, pero no te voy a escuchar. Si se humillare y ya humillado haces oración, dos palabras que se conectan, que se complementan la una a la otra, aun cuando estás haciendo oración por los alimentos. Gracias, Padre, porque este pan que yo puedo compartir y recibir es bendición tuya. Humillarse quiere decir ubicarnos y saber quiénes somos cuando estamos en la presencia de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el que mi nombre es invocado, si oraren. Cada vez que cruzo por este pasaje me viene a la mente
aquella historia que contó Jesús a sus discípulos, de aquellas dos personas que entraron al templo, y usted lo recuerda muy bien. Uno de ellos empezó al entrar diciendo, te doy gracias, Padre, pero primero vio a toda la audiencia. Te doy gracias, Padre, porque no soy como los demás. ¡Wow! En cambio, la otra persona, historia de Jesús, la otra persona desde que entró por la puerta a la presencia de Dios, dijo, sé propicio a mí, pecador. El que se humilla es el que reconoce su condición, el que sabe que necesita de la misericordia de Dios. Sí. Y dice el comentario que hace el Evangelio, dice, ¿cuál de los dos crees que fue oído por Dios al venir haciendo oración? El que vino con esa actitud prepotente de decir, te doy gracias porque yo no soy como los demás, o el que dijo, sé propicio a mi pecador. Son palabras de Jesús a sus discípulos. Y si se los dijo es porque los conocía. Y si quedó en la Biblia es porque Dios nos conoce y sabe que desde que entró el pecado en la naturaleza humana, tendemos a ser egoístas y darle prioridad a lo nuestro frente a todo lo demás. Salomón, dile a mi pueblo que cuando vengan al templo, que es mi casa, quiero ver gente que se humilla, que reconoce en dónde está y ante quién está. Si se humillare mi pueblo, si hicieren oración y si se convirtieren de sus malos caminos. Usted y yo hemos oído muchas veces la palabra conversión. Yo me convertí en tal fecha. Para referirnos a qué? Al momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Convertirse es ese momento especial en tu vida, en nuestra vida, en la que le decimos a Dios, acepto lo que hizo Jesús por mí. El perdón que yo puedo recibir de los pecados. Y estamos correctos al pensar de esta manera. Pero déjeme recordar que la palabra conversión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es algo más. No se limita nada más al hecho de decir, me arrepiento, perdóname, gracias, y el lunes seguir siendo el mismo. Al fin puedo ir de nuevo al templo y me vuelvo a arrepentir. No, la palabra conversión significa literalmente cambiar de dirección. Si tú vas en una dirección, al convertirte quiere decir que giras 180 grados para caminar totalmente en otra. Conversión quiere decir transformarse. Eso es lo que Dios espera ver en la vida de este pastor, en la vida de cualquiera de nosotros que ministramos, que profesamos la misma fe. Si se humillare mi pueblo, sobre el que mi nombre es invocado, si hicieren oración, si se convirtieren de sus malos caminos, convertirse, un cambio como el de la oruga en mariposa, la del gusanito que está pegado al árbol, que en un momento dado, y perdonen que explique algo que yo sé que saben, esa oruga que en un momento dado es liberada, extiende sus alas y empieza a volar. Eso es conversión. Dios quería que su pueblo no se acostumbrara a que es sábado, voy en el Antiguo Testamento, presento mi ofrenda, Dios me perdona, pero al siguiente sábado tengo que ir de nuevo. ¿Por qué? Porque no hubo una transformación en mi ser, pero puedo volver a ir para que Dios me perdone.
Dios quería que Salomón lo explicara a aquella gente. Y espero que el Espíritu de Dios no lo implemente, porque lo hemos oído tantas veces. Sencillamente que lo vivamos, porque eso es lo que espera ver Dios en la vida de cada uno. ¿Qué pasa cuando tú te humillas como Dios lo espera ver en mí y en cada uno de nosotros? ¿Qué pasa cuando humillado oras y te presentas tal cual eres delante de Dios? ¿Qué pasa cuando en un acto voluntario tú te conviertes, cambias esa actitud, esa manera que no es fácil para nadie, empezando conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Dice Dios, te voy a escuchar, te voy a perdonar y te voy a restaurar. 3 bendiciones que son para ti, para mí, para cada uno. ¿Lo escuchamos bien? Cuando tú ores, te voy a escuchar si te humillas. Cuando tú te convirtieres de tus malos caminos y cambias la dirección en que vas, entonces yo te voy a perdonar. Y dice literalmente el pasaje, voy a sanar tu tierra. ¿Qué quiere decir? Sanar tu tierra. Dios nos está diciendo, voy a sanar tu vida física, material, voy a sanar tu situación en el trabajo, voy a sanar tu situación en la familia, en cualesquiera de los círculos donde nos movemos a diario. Dios nos recuerda, ve al templo y estando en el templo, humíllate, haz oración, conviértete de esa dirección en la que vas y vas a recibir esta bendición. Si tú entraste como yo esta mañana con nuestras propias cargas y situaciones con las que tenemos que lidiar y me humillé e hice oración humillado en un acto voluntario de conciencia, le digo a Dios lo que le tengo que decir. Cuando yo salga por la puerta, voy a salir con la convicción, Dios me oyó, Dios me perdonó, Dios me restauró. Qué bendición es la que significa un lugar como este. No por el lugar, pero por la presencia de Dios a través de su Espíritu en este lugar. Mis hermanos, aquí hay bendición para todos. ¿Y qué es el propósito de esta meditación? El sencillamente recordarnos algo que todos sabemos. Es de tal importancia ser humildes en todas las actitudes diarias que Jesús mismo lo dijo, lo enseñó a sus discípulos en su tiempo. Lleven mi yugo sobre ustedes. Acuérdense que el yugo es lo que lleva una yunta de bueyes, el yugo, la carga, llévenla y aprendan de mí. No te quejes demasiado. Dale gracias a Dios por lo que sí tienes, no por lo que no tienes. Dale gracias a Dios porque aún estás aquí. Y eso quiere decir que hay propósitos de Dios aún para tu vida. Jesús lo dijo a sus discípulos y hoy a través de su palabra nos lo está diciendo a todos. Aprendan a llevar su yugo, mis hermanos, en su vida familiar y en cualquier otra área en la que se desenvuelven. Y lo más importante, aprendan de mí. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, fue con un propósito específico, que tú y yo, al verlo, al oírlo, aprendamos de Jesús. El modelo de Jesús es el que nosotros debemos de seguir. ¿Sí?
Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso, y agrega esta expresión, humilde de corazón. Y la bendición está conectada. Al que es humilde de corazón, ¿qué es lo que le pasa? Va a hallar descanso para sus almas. ¿Quieres estar tranquilo? A plenitud, sé humilde. Cuando no se es humilde, no está uno en paz ni de día ni de noche. Tenemos que aprender o tenemos que transformar esa actitud que de alguna manera desde Adán y Eva hasta este día, todos por igual, de alguna manera fallamos y actuamos con soberbia. Soberbia es la palabra contraria a humildad. Léalo, ahí está en el diccionario bíblico o en cualquier otro diccionario. ¿Quieres ver en dónde estás? O eres humilde o eres soberbio. O hay altivez de espíritu o hay conciencia de sí mismo, de tu bajeza y mi bajeza. El modelo de Jesús, el apóstol San Pablo lo predicó, lo enseñó, y para terminar esta meditación quisiera que tú y yo lo recordáramos. Es muy conocido. Es Pablo hablando a una iglesia. Está Pablo refiriéndose a la iglesia de los filipenses, los amaba, había tenido muy buen tiempo con ellos, y el testimonio está en los hechos, pero ya estando retirado, quiso incluir este pasaje para decir, no hay iglesia, por buena que sea, que no necesite escuchar esto. ¿Qué fue lo que te enseñó Pablo a ti y a mí cuando hemos leído este pasaje y hoy lo recordamos? Haya en ustedes, dice Pablo a la iglesia, dice Dios por su espíritu a ti y a mí, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no tuvo como algo de mucho valor el ser igual a Dios, sino que se anonadó. ¿Qué quiere decir esa palabra? Se disminuyó, se bajó hasta tomar forma de siervo. Y agrega Filipenses, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué quiere ver Dios? Desde los que nos paramos detrás del púlpito hasta cualquiera de nosotros. ¿Qué quiere ver Dios en los que venimos a su casa? Quiere ver gente que se humilla y estando humillada, que ora, que le dice a Dios, Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Permíteme cambiar la dirección, ayúdame a hacerlo. Eso es lo que Dios quiere ver en ti, en mí, en nosotros. ¿Qué nos vamos a llevar como bendición? Te voy a escuchar cuando ores. Te voy a perdonar cuando lo platiques conmigo. Voy a sanar tu tierra. Mis hermanos, si nos humillamos delante de Dios y oramos, estamos dispuestos a cambiar de dirección, podemos esperar de Él, por medio de su gracia y su poder, el que nos escuche, el que te escuche a ti, el que te perdone, el que sane tu tierra. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.